Hola, soy la Flor Blanca y hoy quería hablaros un poco más de mí, de un poquito de mi historia. Soy una flor blanca que estoy aquí para ofrecer mi aprendizaje, mi viaje con aquellos que lo necesiten, con aquellos que quieran usar esa experiencia para la evolución de ellos mismos, para el desarrollo de ellos mismos, para aquellos que quieran alcanzar un nivel más elevado de conciencia. La mayoría de los vídeos, los episodios que hacemos aquí, están hablados por mí. A veces son canalizaciones de conceptos como el odio, como el rencor. A veces son canalizaciones de cómo se siente. No sé si podría decir como canalizaciones o es como si pudiese expresar lo que sienten ciertos o cómo se siente ciertos conceptos, cómo se vive, cómo se manifiestan. Soy un alma bastante vieja, bastante antigua, muy antigua. Y he recorrido un trayecto bastante largo, bastante lleno de múltiples experiencias de las que puedo contar o expresar, describir, para ayudar a otros que no saben cómo son esas experiencias, que no conocen cómo se vive, cómo se siente, que puedan estar un poco más en alerta, porque para mí el conocimiento es un grado. Todo lo que uno pueda saber, pueda entender de antemano, le puede ayudar a prevenir, no caer en los mismos errores o no caer o poder salir de ellos de una manera más rápida, eficaz, con conciencia y no permanecer mucho en un obstáculo, en un bache, en una dificultad. Y aquí estoy compartiendo en este canal todo mi conocimiento en las dosis que pueden ser digeribles para aquellos oyentes que lo necesitan, porque no todo se puede expresar de golpe, porque podría crear mucha confusión, mucha duda en aquellos que todavía no están preparados para oír sus propias verdades y que no están preparados para esa información. Irán llegando al canal las personas que vayan necesitando esta información, porque dentro de su ser, dentro de sus almas, les están empujando a obtener esta información, porque es una información que les puede ayudar a aclarar, a clarificar su estado en el que se encuentran, el lugar de donde están, y es una luz para ayudarles a salir de la situación en la que se encuentran. Los episodios son grabados de manera espontánea, canalizada o simplemente a través de mis mensajes
de mi experiencia, de cómo se sienten las cosas, cómo se viven, cómo son. Porque tengo múltiples experiencias en diferentes campos, a través de múltiples vidas. Y eso es lo que estoy aquí compartiendo con todos vosotros. Esa es la labor principal, el compartir parte de las experiencias que puedan ser útiles para aquellos que necesiten florecer. Esto lo hago a través de mi yo, de mi personalidad. Ella a veces busca y necesita buscar cierta información porque no se siente confidente con con el tema o la temática que presiente de la que va a hablar y quiere tener al menos unas bases de conocimiento de lo que se va a hablar, pero no sería necesario para ella, pero ella lo necesita para sentirse más segura a la hora de cuando está grabando el episodio. Hasta ahora no lo he dicho, pero yo vengo de la oscuridad, yo vengo de allí, es de donde provengo, desde lo más profundo de la oscuridad. Se podría decir que soy un alma oscura, aunque sería difícil y sería chocante para muchos, pero eso es mi naturaleza, eso es de donde vengo, ese ha sido mi nacimiento, es de donde soy, es de donde provengo, esa es mi esencia, una esencia oscura, una esencia de mucha fortaleza, de mucha lucha, de mucha guerra, una esencia de caos, una esencia de destrucción. Es ahí de donde vengo, pero no es ahí donde me he quedado. He emprendido un camino muy largo y un viaje muy extenso para llegar donde estoy ahora. Y convertirme en lo que soy. Y esa es mi labor, compartir mis experiencias para ayudar a otros que también salen o han caído de donde yo vengo y que pueden llegar hasta donde yo estoy y brillar con todo su esplendor y con toda su luz, aún partiendo de una esencia o de la oscuridad. La oscuridad nos rodea y la oscuridad está en todas partes. Es algo que no podemos evitar. Está dentro de nosotros y está fuera. Y va a estar allí porque esto es un proceso que lleva miles o quién sabe millones de años en transmutar para que todos estemos supuestamente en la luz. Entonces es algo con lo que tenemos que lidiar, es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que conocer, es algo que tenemos que discernir, sentir, identificar, clasificar. Igual o tanto o más que poder clasificar la luz. Porque si consigues diferenciar la oscuridad, la luz es muy fácil de percibir. Es una sensación de paz, es una sensación de gusto, pero un gusto sano, un gusto purificado, una sensación, un aire ligero, es como aquel perfume que te enamora. Así es la luz. Y hay que también distinguir la oscuridad, que a veces es casi igual que la luz.
pero tiene otros matices significativos que hay que aprender a distinguir. Habréis notado que en el canal se hablan de diferentes temas, pero más bien va enfocado, se habla de la oscuridad. Yo, como digo, solo puedo hablar de lo que conozco, de lo que sé, de lo que me he empapado, de lo que vengo, de lo que me he rodeado. Y esa es mi especialidad. Todo no se puede contar porque puede dar lugar a confusión y malentendido y malinterpretación por parte de las personas y los oyentes. Y de hecho ya lo hay. Lo hay en el canal, lo hay en la gente que escucha, no, porque hay que llegar a un cierto grado de entendimiento de que todos somos luz. Todos somos y venimos de la luz. Pero bueno, tenemos algunos otros inicios por la razón que sea y otros tienen otros. Pero el objetivo, salimos de la luz, es volver a la luz. El objetivo por lo que estoy aquí, se puede decir, he regresado, hay una misión importante, hay una labor y es esa. Ya sea que yo la haya decidido o bien se me haya sido asignada, pero yo he hecho el camino, he salido de la oscuridad a la luz. No sé si habrá más gente que ha hecho ese camino también. No lo sé. Pero claramente yo lo he hecho. Es un camino que he recorrido. Es un camino que he andado. Lo he hecho. Lo he transitado. Como dirían técnicamente, transité el camino. Por eso puedo dar pasos, indicaciones, sanaciones, tácticas, por decirlo así, explicaciones de cómo se siente, de cómo andar, por dónde ir, indicar en qué fase estáis, aquellos que por supuesto queréis salir o aquellos que necesitéis salir de esa oscuridad, porque a veces estamos ahí, a lo mejor no es lo que hemos decidido, o sí, o lo que sea, o nuestra vibración era para lo que nos daba, y ahí es donde empezamos este camino de vidas y reencarnaciones, o bien porque os introdujeron en este camino. Sea la razón que sea, hay almas que están en la oscuridad que necesitan y quieren salir. Y para todas esas almas que necesitan y quieren salir o que ni siquiera saben dónde están parados, para eso es este canal. Ni la oscuridad es más que la luz, ni la luz es más que la oscuridad. Eso es algo que hay que entender, es algo que hay que asimilar. Al fin y al cabo, todos somos uno. Y antes o después tendremos que volver a reunirnos. Y hay tareas pendientes que hacer. A unos les tocan unas y a otros les tocan otras. Y esta es la mía. Y no por eso es menos válida, ni menos importante, ni menos, porque todos y cada uno de nosotros, almas y seres, somos importantes. Y también las almas oscuras, o las almas que están en la oscuridad, o que han caído en ella. El camino, como ya se dijo en otro episodio de las almas oscuras, no es un camino fácil. No es un camino de rosas. Es un camino costoso,
que hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucho fuego, mucho deseo, que eso es de lo que estáis llenos allí, está lleno ahí abajo, de mucho deseo por muchas cosas, pero hay que saber conducir ese deseo para poder andar ese camino y tener esa fortaleza y esa determinación y esa fortaleza mental para andarlo y no parar de andar hasta que os veáis completamente fuera, porque os podéis ver fuera, se puede salir de la oscuridad y yo soy el ejemplo por lo que yo puedo explicar de ello. ¿Habrá más gente o no habrá más gente? No lo sé, yo solo puedo hablar de mi experiencia y eso es lo que vengo a enseñar, a guiar para todos aquellos que estéis en la oscuridad, que creéis que no podéis salir, que habéis caído en ella, que habéis nacido allí, habéis germinado en esa oscuridad, tenéis esa esencia. Estoy para guiaros en el camino hacia la salida, hacia la luz. Porque aunque yo venga de allí y sea una esencia oscura, por decirlo así, vengo de allí. Uno no puede olvidar nunca de dónde es, de dónde viene. Pero no por eso significa que alguien es malo. No toda la oscuridad es mala. Y no porque uno haya sido oscuro quiere decir que es malo. Es otra enseñanza. Es otra experiencia. Es otro aprendizaje. Del que se saca mucho valor y muchos nutrientes. Como podréis entender, en la tierra están todos los nutrientes. En aquella oscuridad es lo que nutre el árbol, es lo que nutre las plantas, es lo que nutre las flores. Está lleno de nutrientes. O sea, no es una experiencia en balde, una enseñanza que no conduce a ninguna parte. Toda experiencia, toda vivencia sirve para el crecimiento de toda alma. No solamente las experiencias de luz y de bien son las que nutren el alma, también las experiencias de oscuridad nutren el alma. Mi yo o mi personalidad todavía no se atreve a mostrarse. Sé que esto puede ralentizar el proceso de alcanzar o de llegar a más almas que necesitan ser salvadas salvadas, necesitan salir o realmente quieren salir y no saben cómo hacerlo, no saben cómo poder salir de ese círculo de caos y destrucción en el que están. Esto puede ralentizar un poco el proceso, pero seguiremos ampliando y seguiremos llegando a aquellas almas que necesitan y quieren salir de esa oscuridad, aquellas semillas estelares que están allí. Y todos aquellos que quieran ese cambio, que quieran evolucionar, que quieran un crecimiento de su alma, no una caída de la conciencia. Se puede salir de la oscuridad, porque yo lo he hecho. Yo lo hice. Y por eso esa es la enseñanza, el campo específico en el que me centro. Podría hablar de otras muchas más cosas, pero para eso ya hay más gente, para hablar de los ángeles, el amor, la compasión y todas esas otras temáticas que hay mucha gente más especializada o que pueden hablar más de eso. No es que no pueda hablar de esa temática, pero hay muchísima más gente para hablar de esa temática y hay menos para hablar
de cómo transitar el camino de la oscuridad, de lo más profundo de la oscuridad, y salir y transitar, dejar esa oscuridad atrás, transmutarla y llegar a la luz y convertirte en un ser luminoso, porque se puede. Como ya he dicho en muchos episodios, hay gente que son de luz y acaban en la oscuridad y no saben cómo salir de ella. ¿Por qué? Porque no han trabajado el lado oscuro. Han trabajado todas las virtudes, pero no han trabajado todos los vicios y todas las distracciones y todas las debilidades, por decirlo así, del ser. Entonces, por más que tengáis trabajado todas las cualidades, virtudes de la luz, si por cualquier accidente caéis en la oscuridad no podéis salir de ella. Quedáis atrapados. Y ese es el objetivo. Ayudaros a salir de esa trampa en la que habéis caído porque no habéis conocido la oscuridad. Entonces la primera base o parte es que podáis ir entendiendo poco a poco, con pequeñas dosis, pequeños conceptos, el sistema, cómo funciona, cómo se mueve, qué les motiva, y entender cómo te atrapa, cómo te embauca, cuando ya quieres salir te vuelve a meter dentro, cómo siempre te ofrece algo suculento, te ofrece algo para que volváis otra vez a entrar. Por eso la oscuridad, o el lado oscuro, las sombras, también hay que trabajarlas. Porque si las trabajáis, si caéis en ellas, desde la luz, o por la razón que sea que estéis ahí, podréis buscar la manera, la salida de vuelta de ese laberinto. Porque es un laberinto. Es un laberinto con trampas constantes. Y hay que estar muy focalizado, muy centrado y conocer todas y cada una de las ratoneras y los agujeros y las trampas que hay en ellas. Pero se puede salir. Cuando la gente empiece a ver que la luz y la oscuridad trabajan para lo mismo, son diferentes tipos de enseñanza y aprendizaje, podrán entender que es importante este conocimiento que se da en este canal, esos pequeños conceptos, esos pequeños modos de funcionar, esas sensaciones, cómo se sienten, y sobre todo distinguir la oscuridad de la luz, no confundir la oscuridad con la luz. Eso es esencial. No se puede distinguir no se puede confundir la oscuridad con la luz. Y tampoco se puede aprender solamente de la luz, porque no tendréis escapatoria si caéis en la oscuridad. Y el mundo está lleno de muchas experiencias. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Y si llegáis abajo sin haber trabajado esa oscuridad y esas sombras, os va a ser bastante difícil o casi imposible de salir. Pero para eso estoy aquí, trabajando para el lado femenino de la divinidad. Y aquí estamos ofreciendo todo lo que se pueda, del modo en el que se pueda, o del mejor modo en el que podemos percibir que podéis entender los mensajes, la enseñanza, los conceptos, para que podáis diferenciar y daros cuenta dónde estáis, los que estéis en la oscuridad. Empezar a entender, si queréis salir de ahí, cómo podéis salir.
Y los que necesiten ayuda consultarán pues en las consultas, ¿cómo se dice esto?, de tarot, o harán consultas verbales. Y los que necesiten esta nueva esencia en la que hemos estado trabajando para disipar y eliminar esas energías negativas que les rodean, pues comprarán la esencia. Todos son pequeños modos en el que podéis tener más claridad mental, áurica y física para poder abriros el camino para salir de esa oscuridad, ir entrando en la luz, pero no olvidéis, nada es fácil, todo cuesta. No quiero que penséis que es un camino de rosas, porque no lo es, pero se puede salir. No quiero que penséis que es, uy, sí, hago estas 2 cosillas y ya está. No, hay que trabajar mucho en vosotros mismos, en vuestra mente, en vuestro pensamiento, en vuestras ideas, en vuestras emociones. Hay que trabajar mucho en eso y eso lleva tiempo, porque es fácil volver a caer en los patrones que nos han estado guiando por centurias o milenios. Pero se puede salir y esa es mi labor, que hago con mucho amor, aunque haya mucha gente que no lo entienda, aunque haya mucha gente que piense que esas almas oscuras no merecen la pena. Cada alma merece la pena, sea donde sea que esté, y sobre todo si quiere salir de donde está. Todos merecen esa oportunidad de una evolución y de un camino mejor y de llenarse de luz, que es lo que todos buscamos al final de nuestro viaje, llenarnos de luz. Y todos tenemos ese derecho. Creo que por el momento esto es lo que tengo que decir. Estamos esperando cuando mi personalidad se atreva a o empezar a dar la cara, porque sé que eso trae un poco más de confianza para la gente, para las personas, que simplemente una voz en un audio. Pero todo llegará a su debido tiempo. Así que esto es simplemente un parte de mi historia. He andado el camino y he salido. Y vosotros también podéis salir. Y todo aquel de la luz que caiga también puede salir. Y para eso está este canal, estos episodios, estas lecturas para aquellos que puedan necesitar, con diferentes oportunidades, y aquellos que necesiten hablar, contar sus experiencias que estén pasando porque necesitan ayuda, están las consultas verbales, y aquellos que necesiten limpiar sus espacios, sus alrededores, porque están siendo acosados por entidades oscuras y negativas, también pueden usar la fragancia, la esencia que hemos diseñado con mucho amor, que es muy efectiva y muy potente. Y está testada y comprobada para hasta la peor de las entidades negativas. Bueno, ya mi yo, la personalidad, ya hará un anuncio de esta
¿cómo se dice?, de esta esencia. A ella se le da mejor eso del marketing. Bueno, esto era todo, y para que entendáis mejor de dónde viene todo esto, cuál es la labor, la misión, el porqué. Y aunque yo vengo de la oscuridad, estoy en la luz.